El autor del video que vamos a ver es Santiago, un hombre que se gana la vida vendiendo casas, las compra, las reforma y las vende con ánimo de lucro. Para Santiago, visitar casas abandonadas es simplemente parte de su trabajo y de hecho ha visto todo tipo de cosas. Sin embargo, va a recordar un caso en particular para siempre. Un día, recibió una llamada del propietario de la casa. Le dijo a Santiago que las personas que le habían alquilado una casa durante 3 años la habían abandonado de repente de la noche a la mañana. Dijeron que estaban ocurriendo cosas terribles y que, sencillamente, ya estaban hartos. Así que, como especialista, Santiago decidió echar un vistazo a la casa y se aseguró de grabar un video para su canal de YouTube, que fue muy útil para su negocio. Me da lo mismo, pero una de las cosas que me dijeron los señores es que una de las razones que empezaron a notar ellos que un montón de insectos vinieron a esta casa. En todas las partes de la casa hay insectos, miles de insectos. Lo cual es raro porque esta casa es una casa que es prácticamente nueva, no tenía por qué haber ningún tipo de insectos. Estamos en la cocina, se puede ver cómo ellos vaciaron toda la cocina rápidamente para irse corriendo. Está todo abierto, no han vuelto por esta casa. Yo no sé qué decir, pero pueden ver todavía pertenencias. Es raro, esto nunca se lo llevaron. No quiero alejarme mucho de la puerta, la verdad. Oh, esto está horrible, este lado. No sé cómo puede estar tan horrible en poco tiempo. Una de las cosas que noto es que hay un olor que está horrible, como podrido. Al inspeccionar la casa, Santiago se dio cuenta de que había un gran número de insectos, demasiados para el hecho de que la casa llevaba vacía solo unos días. Al recorrer las habitaciones, también se topó con una cruz invertida y, detrás de ella, un garaje completamente devastado. Y, como él mismo admitió, se sintió realmente extraño al estar en la casa. Cuando entró en el dormitorio, vio perchas tiradas por el medio, lo que indicaba que los anteriores ocupantes de esta casa debían de tener prisa, como confirmaban todas las cosas abandonadas. Sin embargo, pronto vio cosas aún más inquietantes. Hay un olor extraño, como podrido, en este área de la casa. Este es el otro cuarto, pueden observar. Todavía hay cosas, pertenencias. Bastante raro. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser aquí en la pared. Hay unas marcas en la casa, en varias áreas. Es como serían marcas, uñas de alguien que ha raspado o definitivamente son algo raro que están rayadas las paredes en varias áreas. Esta es la ok. Bueno, esta es la parte de arriba, es extraño, la verdad. Este es el otro hay ruidos en la casa, puedo decir, hay ruidos. Ahí hay unos ruidos que estoy oyendo, como unos clac, clac. Es muy extraño. En un momento dado, sin embargo, experimentó algo que le obligó a abandonar el edificio inmediatamente. Y esto es lo que es la casa. Estas personas estuvieron aquí viviendo unos 2-3 años y me llamaron, dijeron que la tuvieron que abandonar porque definitivamente algo raro estaba ocurriendo. Cuando abandonaron la casa, no la abandonaron a las 2 de la mañana, después de que ocurrió, según ellos, cosas muy raras. Pero bueno, yo he querido venir, grabar el vídeo y ver, un poquito, de todo lo que está ocurriendo en esta casa. Yo no creo, pero bueno, esta es la casa. Es muy, muy interesante. Y mejor me voy saliendo ya de la casa. Viendo las imágenes,
Me cuesta creer que la casa estuviera abandonada unos días antes, pero si es así, cabe preguntarse qué ocurrió realmente. El movimiento de la mecedora es un buen ejemplo de actividad poltergeist, y aunque podemos suponer que fue responsable de todos los sucesos ocurridos en la casa, surge una segunda pregunta: ¿por qué la familia no abandonó la casa antes? ¿Qué ocurrió que les obligó a marcharse? Aunque me encantaría conocer la historia de la casa, tengo la sensación de que seguirá siendo un misterio para siempre. Díganme lo que piensan sobre este caso. Tengo curiosidad por conocer sus conjeturas sobre lo que ocurrió en esta casa. Cuando nuestros animales empiezan a comportarse de forma extraña, es muy probable que estén viendo algo que nosotros no podemos ver. Los animales tienen sentidos mucho más sensibles que nosotros, lo que nos hace creer que pueden ver, oír y sentir lo que nosotros no podemos. En estos casos, es muy probable que nuestra mascota esté percibiendo un fantasma o incluso algo mucho peor. Astrid, what's going on? What is it, puppy? What is the fucking matter? What is the deal? What the fuck? Get in here. Get in here. Get in here. What is the deal? Astrid, you're freaking me out. Come here. Come here. El comportamiento del perro es realmente sospechoso. Observa lo que ocurre en la habitación y, de repente, se aleja como si algo se acercara a él y entonces el animal se niega a entrar en la habitación. Es como si hubiera algún tipo de amenaza acechando dentro que solo un perro pudiera percibir. ¿Qué es exactamente lo que pudo provocar tal reacción en el perro? ¿Fue algo paranormal o la explicación es mucho más sencilla? Dígame lo que piensa en los comentarios. Otro video fue subido por una madre preocupada después de que su hijo, que se había quedado a dormir con su abuela, le contara que había estado jugando con otro niño. El problema era que el nieto era el único niño que estaba en casa de la mujer ese día. La situación en la que un niño nos habla de su amigo imaginario ya puede dar miedo, pero en este caso concreto, además, la mujer pudo respaldar su historia con un breve video captado con una cámara de CCTV instalada en el salón. Según su relato, no solo no había otros niños en la casa, sino que tampoco había animales, no había nada que pudiera parecerse a la misteriosa figura captada por la cámara. Es más, en un momento determinado del salón, cuando el niño se marcha, se produce un repentino fallo en las luces. Y como todos sabemos, tales problemas pueden indicar la presencia de algo inhumano. Y aunque en el caso de los vídeos con niños suelo decir que la imaginación de los niños puede ser muy vívida, aquí no puedo decir lo mismo. Podemos ver claramente que había alguien más en la habitación además del niño. Alguien o algo. El siguiente video nos lleva a Inglaterra, más concretamente al castillo de Hearst, en Hampshire.
El video fue compartido en las redes sociales por Tony, que eligió el castillo como lugar para investigar fenómenos paranormales. Tony ha pasado muchas noches en el lugar a lo largo de los años, registrando toda una serie de fenómenos difíciles de explicar. Por ejemplo, misteriosos EVP o misteriosas nieblas que aparecen de repente en los pasillos del castillo. Una noche se llevó a su buen amigo Poe para que le ayudara en la investigación. Pero entonces ocurrió algo extraño. Al poco de comenzar la investigación, a su compañero le empezó a pasar algo raro, estaba muy nervioso y empezó a comportarse como otra persona. Pero no fue hasta que se separaron en algún momento y cada uno estaba en una parte diferente del castillo que una de las cámaras captó su comportamiento realmente extraño. Curiosamente, no fue capaz de recordar este momento en absoluto, y su comportamiento solo volvió a la normalidad cuando finalmente abandonaron el castillo por la mañana. Pero eso no es todo. Como mencioné antes, en más de una ocasión durante su investigación, Tony captó un vaho sospechoso que parecía salir de la nada. Y esto ocurría generalmente en una habitación determinada, en una pequeña habitación con una pequeña ventana que no estaba conectada al exterior. En esta noche en particular, Tony decidió prestar especial atención a este lugar. Y fue entonces cuando una de las cámaras captó algo realmente interesante. Una misteriosa figura, engañosamente parecida a un hombre, parece mirar por una pequeña ventana durante unos segundos. El problema es que la ventana estaba bloqueada por el otro lado y, como el propio Tony admite, no hay forma de que alguien entre por ahí sin que la cámara lo capte. Bueno, y por supuesto cabe destacar que aunque la figura sí se parece a un humano, tiene un aspecto un tanto inhumano. Curiosamente, una de las leyendas que rodean al castillo habla del fantasma del conserje, que incluso después de muerto sigue recorriendo los pasillos en la oscuridad. Tal vez, esa noche, la cámara logró captarlo exactamente a él. Aunque los castillos antiguos y abandonados son lugares donde los fenómenos paranormales no sorprenderían a nadie, las situaciones difíciles de explicar pueden ocurrir en cualquier parte, incluso en lugares que nunca diríamos que podrían estar encantados. Otro video fue publicado en internet por un empleado de una conocida cadena de tiendas Kroger. Según admiten los empleados, este extraño fenómeno tiene lugar todos los días, siempre a las 9:02 de la mañana. Freezers better not rest. Here it comes. Is there a light? Is there a light in here? And there's nothing in here. There's nothing, nobody, anything. It's just open. Todas las mañanas se oyen fuertes golpes procedentes del congelador cerrado, seguidos de una puerta que se abre, cada vez sin que haya nadie dentro. Curiosamente, los empleados no solo de esta tienda, sino también de otras tiendas de esta cadena, informan de sucesos misteriosos, productos que caen espontáneamente de las estanterías o puertas que se abren solas. Por desgracia, no podemos comprobarlo con más detalle, ya que solo tenemos acceso a este breve video. El siguiente video fue compartido por jóvenes entusiastas de Urbex. Aunque no sabemos exactamente qué lugar eligieron para su próxima exploración, tengo la sensación de que probablemente no volverán allí pronto.
Tu kurwa nikogo nie ma, debilu zajebany. Jak tu nie ma? La exploración se interrumpe cuando uno de los miembros del grupo sugiere a los demás que ha oído algo en otra habitación. Aunque sus palabras no fueron tomadas en serio al principio, todo cambió cuando se acercaron a la habitación y escucharon un fuerte y aterrador grito, a pesar de que afirmaron que no había nadie en la habitación un momento antes de eso. Por supuesto, no digo que fuera algo paranormal, pero cuando uno visita lugares tan abandonados, debe estar preparado para enfrentarse a situaciones peligrosas. Al fin y al cabo, nunca sabes con quién o qué te vas a encontrar en el camino. Volvamos por un momento a un caso que vimos hace algún tiempo. El video que vimos entonces lo hizo una chica para su madre, después de mudarse a un piso nuevo, para demostrarle que todo iba bien. Entonces grabó unos ruidos extraños y, en otro video, unos objetos caían de las paredes. Los ruidos extraños también fueron seguidos de breves problemas con las luces. Sin embargo, con el paso del tiempo, la situación se volvió aún más extraña y el misterioso perfil subió más videos, y esta vez eran bastante inquietantes. Mom, the power went out. I don't want to freak you out anymore. I think it's back. Wait. There's someone out. There's someone on the back porch. A los ruidos inexplicables en la casa y las luces apagadas se unió una misteriosa figura cuyos ojos parecen brillar en la oscuridad. Al principio, permanece inmóvil frente a la casa, observando a la chica desde fuera, pero pronto empieza a golpear las ventanas como si quisiera asustarla. Sin embargo, fue el siguiente video que apareció en el perfil el que hizo pensar a la gente en muchas teorías diferentes. Fuera quien fuera o lo que fuera, la figura que observaba desde fuera irrumpió en la casa y el misterioso video se detuvo de repente. Quizá no fuera nada paranormal, sino solo un hombre con malas intenciones que quería asustarla o incluso hacerle daño. Por desgracia, no sabemos qué ocurrió después. Desde ese mismo momento, toda la actividad en línea de la sonriente joven simplemente se detuvo. Últimamente, muchos de los vídeos que he podido encontrar nos muestran cosas que ocurren en el bosque. El bosque en sí parece ser un lugar bastante peligroso por la noche. La oscuridad que lo rodea y los sonidos a los que no estamos acostumbrados en nuestra vida cotidiana agudizan nuestros sentidos y pueden dar bastante miedo. Y a veces lo que oímos o vemos puede helarnos la sangre. Un hombre llamado Caden compartió su experiencia de una acampada en el bosque. Junto con sus amigos, estaba pasando el rato en el campamento cuando algo les llamó la atención. Rápidamente cogieron sus teléfonos y empezaron a grabarlo todo. That was a fucking child screaming. Joe, listen. Or like a fucking woman or something. That was a female fucking screaming. Phil? I don't know what to tell you, but... Please, please, please. Oh, fuck. No. Kind of fucking closer, man. Oh my god, Phil, it sounds like somebody's being fucking raped. Dude, you need to fucking help that fucking person, man.
It's partially fucking ED. Phil, that sounds like fucking like some scary movie shit. Fucking middle of Dude, I had nowhere. the biggest fucking revolver ever, dude. That's fucking good. Go first. That's probably. Dude, we're in the fucking middle of nowhere. There's Dude, that sounds like some haunted ass shit, dude. What happened to the other steel target? There's two. Wait, what the fuck There's is one right that? there on the ground. What the fuck is that? It's on the ground. What the fuck is that? the fuck is what? That right there. What the fuck is that? Dude, that's not normal. No. Please tell me you guys are fucking with me. Oh! No, 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 no! Unos gritos que helaban la sangre y que provenían de la oscuridad hicieron que se pusieran en marcha para encontrar la fuente. Tras unos pocos pasos, encuentran un sospechoso muñeco colgado de un árbol justo al lado de su campamento. En ese momento, suena un fuerte grito justo al lado de ellos e inmediatamente echan a correr. Sin embargo, en el video no podemos ver de dónde proceden los sonidos. ¿Qué es lo que han visto? ¿Fueron testigos de un crimen? ¿O estaban en el territorio de caza de algún críptido? ¿O los aterradores ruidos no eran más que los sonidos de un animal común? Dime lo que piensas en los comentarios. Oh! No, 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 no! Si le gustan nuestros vídeos, suscríbase y active las notificaciones. ¿Alguna vez has vivido una situación en la que nadie te habría creído si no se hubiera grabado? Esto es exactamente lo que le ocurrió a cierto guardia de seguridad. Durante el turno de noche, su compañero que trabajaba con él se dio cuenta en la cámara de CCTV de que actuaba de forma extraña. Así que cogió su teléfono y empezó a grabar la pantalla del ordenador, al tiempo que se ponía en contacto con él por radio. Who is he talking to? Dispatch to 329. 329, go ahead. Yes, sir. Who are you talking to? I'm talking to a lady. I saw her walking by the store and she said she's looking for Mr. Griffin. Her name is Miss Abigail. Did you say Miss Abigail? Yes, ma'am. She says she wants to see Mr. Griffin, and I told her that the canvas is closed, that she should come tomorrow morning, and she might see Mr. Griffin. Are you sure you're saying Miss Abigail? Like, she's been passed on for 2 years now. Come again with that, please? Miss Abigail she died 2 years ago. You mean you can't see the person I'm talking to? No, there's nobody in front of you at all. El guardia, de camino, se encuentra con una mujer llamada Abigail. El problema es que la señora Abigail, aunque en realidad vivía en el edificio, lleva ya 2 años muerta. Si es así, ¿a qué se enfrentaba el guardia aquella noche? No parece que estuviera fingiendo. Al contrario, su comportamiento parece completamente normal. Como sabemos, los animales son sensibles a todo tipo de fenómenos. A menudo ven y sienten más que nosotros y, al mismo tiempo, se comportan de un modo que produce escalofríos a muchas personas. Esto es exactamente lo que le ocurrió al autor del siguiente video. Brandon dirige un divertido canal en YouTube. Allí comparte vlogs, reacciones y todo tipo de retos. Sin embargo, uno de los videos subidos es bastante diferente a los demás. Booker, we gotta leave. It's like he saw something and then the thing disappeared. Booker, come on, let's go. La situación tuvo lugar por la noche.
Curiosamente, Brandon afirma que en su casa ocurren cosas difíciles de explicar desde que tiene uso de razón, pero nunca les ha prestado demasiada atención, o mejor dicho, nunca ha intentado explicarlas. Solo las reacciones de su perro le convencieron de que había algo más en su casa, algo que no debería estar allí en absoluto. Look, he keeps going back there. I'm telling you guys, I have the worst vibes. Like, all the hair in my body is just standing up. I'm trying to get out of here, but Booker is not leaving. Like, I'm trying to call Booker, and he usually listens to me, and he won't listen right now. I don't know. It's so weird. Booker, come here. See, he doesn't even look at me. Usually when I call his name, it's like this. He comes right away. Booker. But I swear to you guys, it feels like I'm not the only one in this house. And I'm not talking about me and Booker. Like, my whole, my head feels weird. My body feels weird. I'm sweating. All the hairs on my neck are standing up. Booker, stop that. It literally looks like someone is telling him what to do. Like, someone's telling him, go back, sit. Like, it's crazy. It's crazy right now. Booker, we gotta leave. No, come here. We gotta leave. Booker. Yo, he's like, look, he's like flexing his body like there's someone there. Like he's about to attack. Booker, no, let's go. And of course, it's my mom's room. Of course. Booker, no, come here. It's like he saw something and then the thing disappeared. That's why he's going crazy. Booker, come on, let's go. Yo, Booker. There's no... I know you guys just heard that. Booker, we are leaving right now. Come. What? Booker, come here! Yo, what the... Cuando nuestra mascota se comporta de un modo tan sospechoso, nunca debemos ignorarlo. Sobre todo porque en este caso concreto, lejos de ser una situación única, el extraño comportamiento del perro ya se había producido varias veces en distintas partes de la casa. Hasta ahora, esta ha sido la situación más extraña a la que se ha enfrentado Brandon. Pero quién sabe, tal vez, sea lo que sea, se hará más fuerte y audaz a medida que pase el tiempo. Por ahora, tendremos que esperar pacientemente. Sydney es madre de 2 hijos y dirige una cuenta en las redes sociales en la que comparte su vida cotidiana. Una noche, en ausencia de sus padres, Audrey, su hermana, se hizo cargo de los niños. La niña había estado muchas veces en casa de Sydney y nunca había notado ningún suceso extraño en la casa. Hasta ese día de miedo. SpongeBob night. SpongeBob off. Liam, come here. Liam, right now. What is happening? Okay, I'm calling your mom. Just stay right here. Mientras grababa un breve video para los padres, la mecedora que hay junto a la compra empieza a moverse sola. La niña, sorprendida, no sabe qué hacer, lo cual no es extraño. Sobre todo porque, según la creencia de algunas personas, una mecedora vacía es una invitación a entidades misteriosas. Sin embargo, esta no ha sido ni mucho menos la única situación extraña que han vivido. Okay, hi everybody. I'm Audrey. I'm the babysitter who was in the first video that you saw about with the rocking chair. And I am so scared right now because we're going to show you a video of what happened this evening. I was babysitting again, just me and Liam and Braylon. Liam and I are just sitting on the couch watching a video. Braylon's on our phone. And then some crazy stuff starts happening. I'm just going to say the video is untouched, unedited. There's nothing going on. There's some weird noises. You're going to see that we didn't react to it. We didn't hear it.
I don't know what's going on. I don't know why it's happening it's just me babysitting, but something weird is happening. But I'm gonna let you see the video. You can think what you want about it. But yeah, so. Cuando se hubieron recuperado de la conmoción del suceso anterior, los tres estaban sentados en el salón mirando sus teléfonos. En ese momento, varios objetos comenzaron a caer desde el segundo piso, donde no había nadie. Esto ya era muy extraño, pero solo lo que grabó la cámara en la cocina en plena noche demuestra que la situación era realmente grave. La situación es aún más interesante porque, si hemos de creer las palabras de la autora, nunca antes había ocurrido algo así en su casa. Y para hacer las cosas aún más interesantes, lo que los miembros de la casa experimentaron esa noche nunca volvió a ocurrir. Fuera lo que fuese, desapareció del mismo modo misterioso en que había aparecido, y el misterio de la inquietante actividad sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Y ahora un breve video como bonus. Este es uno de esos sobre los que, por desgracia, no he podido encontrar ninguna información en internet. No sabemos el autor ni dónde se grabó. Okay, so I will say I'm stupid for drinking. That knife fell out of that little fucking knife container thing. No. No soy ningún experto, pero si de repente algo invisible empieza a lanzar cuchillos en tu casa, probablemente lo mejor sea mudarse cuanto antes. Bueno, a menos que a alguien le guste mucho este tipo de atracción. Y eso es todo por hoy. Gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Por favor, deja un like, comenta y comparte el video para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más videos de miedo, haz clic en uno de los videos que aparecen actualmente en la pantalla. Y si no quieres perderte videos paranormales como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora es el momento de despedirnos, nos vemos en el próximo.